Señor letrado, si lo desea, sería conveniente quizá que nos desplazáramos para que el letrado de la... mucho más fácil, yo se lo agradezco. Gracias. Gracias. Están encendidos, sí. Señor Mundó, ya sabe, sus circunstancias personales son conocidas, constan en la causa, y le tengo que hacer la misma advertencia que le he hecho a sus compañeros. Sabe que la Constitución le ampara y le otorga el derecho a seleccionar las preguntas a las que quiere responder. Puede hacerlo individualmente o en bloques. ¿Tiene usted intención de contestar a las 3 acusaciones? Sí, señor presidente, voy a contestar a las preguntas del Tribunal, del Ministerio Fiscal, de la Abogacía del Estado y, si lo desean, también de las defensas. Estupendo. Lo que sí voy a hacer es ceñirme en contestar las preguntas que tienen que ver con los delitos de los que soy acusado. Estupendo. El Ministerio Público tiene la palabra. Con la venia, señor. Señor Mundó, su cargo en el Gobierno era el de consejero de Justicia. Correcto. Desde que comienza ese periodo, en enero Desde el 14 2016, de enero hasta el 28 de octubre del año 17. ¿Era usted también diputado? No, ni diputado ni había participado en la candidatura. Bien. Usted, no sé si conocerá el documento Enfocats, quizá por referencias. Sí, evidentemente no lo conocía hasta que se ha puesto de relieve en esta causa, y la primera vez que tuve oportunidad de leerlo, de revisarlo, fue cuando apareció en algún medio de comunicación, y la verdad es que me pareció un documento absolutamente estrambótico, basado en cosas que no consigo comprender, entre ellas, por ejemplo, que no existía ni se mencionaba la celebración de ningún referéndum, o que preveía, por ejemplo, la declaración de independencia en el año 2022, con lo cual me parecía absolutamente estrambótico. Si no es un documento que sea importante, lo dejamos, si le parece, y le voy a preguntar por el señor Llobé. ¿Sabe usted quién es el señor Llobé? Era el secretario general de la vicepresidencia. Por lo tanto, era diríamos, el hombre de confianza o el brazo derecho del señor Junqueras. Era formalmente el secretario general, eso ya no puedo decirle más. ¿Conoce usted al señor Salvador? Conozco al señor Salvador, sí. También era miembro de vicepresidencia. Sí, creo que era el secretario de Hacienda. Secretario de Hacienda. ¿Usted recuerda haber asistido a alguna reunión a finales de agosto del 2006 con otros compañeros de su gobierno y con alguna otra persona más en la Casa de los Canonges? Pues sinceramente, a finales de agosto dice. Sí. Pues no lo recuerdo, pero tampoco, y me ciño a lo que anunciaba el presidente del tribunal. No sé si estas preguntas tienen que ver con el delito de malversación del que se me acusa. Señor Mundó, vamos a hacer una cosa. Usted no valore si la pregunta está conectada o no está conectada. Si usted percibe que esa pregunta o esa respuesta no tiene interés para la reivindicación de su inocencia, usted la repele. Pero no le diga al fiscal si está bien que se lo pregunte, si no está bien, y así conseguimos mayor agilidad. No cuestiono que me lo pregunte, simplemente me interrogaba a mí mismo si esto tenía relación, pero lo entiendo. Haga la reflexión en voz baja, si usted quiere, y dice, no le contesta esa pregunta, y está usted protegido por su derecho a hacerlo así, ¿de acuerdo? Pues no, respondo a la pregunta. No recuerdo, de hecho, haber asistido nunca en ninguna reunión en la Casa dels Canonges. ¿No se ha reunido usted al margen de las reuniones de gobierno, con otras personas como Puigdemont, Turull, Romeva, Rovira, Munté, el propio Artur Mas? No. Se lo comento porque hay en la agenda Llobé, hay una anotación, veremos a ver si es válido o no, en la que se habla de una reunión a finales de agosto y se le cita a usted, Mundó. ¿Hay otro Mundó que fuera consejero de gobierno? Pues yo desconozco por qué aparece en este texto, pero yo le puedo decir, porque esto sí lo sé yo, no sé si quien haya escrito eso tiene la misma información que yo, pero yo sí sé que no asistí a esa reunión a la que usted se refiere. Usted conoce perfectamente, supongo, la resolución 1 de la 11ª legislatura. Pues no la conozco perfectamente, porque creo que esta resolución se adoptó, si no me confundo, en noviembre de 2015,
en el que yo ni formaba parte del Gobierno, ni era diputado, ni sabía que acabaría formando parte del Gobierno. No le voy a preguntar si fue notificado o requerido, porque efectivamente No, me pregunta por si conocía el contenido y le contesto. ¿Conoce esa resolución que se aprobó en el Parlamento de Cataluña? Pues no lo recuerdo porque, ya le digo, en este momento yo no tenía actividad política y, por lo tanto, no lo recuerdo. ¿Sabes si esa resolución fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional? Sí, sé que fue declarada inconstitucional, pero no sería capaz de explicarle en detalle a qué se refiere. ¿No conoce su contenido, ni siquiera el título de la resolución? Someramente. Usted, sin embargo, ya era miembro del Gobierno cuando se aprueba la resolución 263 de la 11ª legislatura. Sí. Que es la que se refiere a las conclusiones de la Comisión de Estudios del Proceso Constituyente. Bien. ¿Le notificó el Tribunal Constitucional la providencia de suspensión? Seguro que sí, porque recibí distintas notificaciones. Muchas de ellas se referían a cuestiones que afectaban estrictamente a la actividad parlamentaria. Algunas se refería, y se ha mencionado antes, a la suspensión de la disposición adicional 40 de la Ley de Presupuestos. Ya le preguntaré. Bien. Vamos primero por la primera, la resolución 263. Se le notifica la providencia de suspensión. ¿Es así? Sí. Bien. Pero esto constará en autos las notificaciones, sí. Si quiere se la exhibo. Seguro que es así. No hace falta, ¿verdad? No hace falta. Bien. En esa resolución, o en esa notificación, perdón, se le hace una advertencia ya. Recordará, tiene que impedir, paralizar iniciativas tendentes a evitar la suspensión. ¿Es cierto? Se hace una advertencia o un requerimiento en el que venía, digámoslo así, a prohibir el hecho de dictar cualquier resolución o acto encaminado a la celebración del referéndum en relación a las competencias de cada uno de los notificados. Bueno, estamos hablando de la primera resolución, que es la de las conclusiones del estudio, la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente. El referéndum llegará más tarde. Vamos por orden cronológico, por si quiere usted más precisiones. Ahí ya hay una advertencia o requerimiento del Tribunal Constitucional. Impidan ustedes cualquier actuación tendente a incumplir esa suspensión o a ejecutar iniciativas que vayan en la misma línea. Bien, sabe usted que esa resolución es la consecuencia de la resolución 1.11. Es un desarrollo de esa resolución, ¿no? Será así, sí. Bien. Usted fue también, se dictó el auto por el Tribunal Constitucional en el mes de octubre, que declaraba nula e inconstitucional esa resolución 263, y también se le notificó. Será así. Bien. Con la misma advertencia. Sí, está documentado, con lo cual lo que digan los requerimientos es lo que se me notificó, efectivamente. Bien. A continuación, en el mes de diciembre, se le notifica una resolución, una providencia del Tribunal Constitucional por las que se suspende la resolución 306-11 de la 11 legislatura. ¿Sabe en qué consistía esa resolución 306-11? Supongo es lo que le contestaba antes, en el que señala la prohibición de, si es esta, si no me corrige será otra, pero la que tengo más presente será seguramente esta, porque las otras, insisto, tenían que ver sobre todo con la actividad parlamentaria y probablemente lo seguía con menos detalle por el hecho de no ser parlamentario. Pues en esta resolución es la que diría, si no me confundo, que se instaba a no realizar en el ámbito de las propias competencias el dictar resoluciones o acuerdos encaminados a la celebración del referéndum. Bueno, lo de las normas complementarias, eso viene un poquito más tarde. Esta se refiere, es una resolución que aprueba el proceso constituyente y la celebración de un referéndum. Se declara, se suspende por el Constitucional, se lo notifica, se le advierte, se le requiere los mismos términos. Y después se declara nulo también por el Tribunal Constitucional. ¿Recuerda usted la aprobación fue aprobada en marzo del 2017, el 28 de marzo, la Ley 4/2017 de presupuestos, en la que había una disposición adicional 40 que establecía normas complementarias para la ejecución de ese referéndum y una partida presupuestaria de casi 6 millones de euros?
Bueno, lo recuerdo porque ha sido objeto de debate. Insisto, yo no participaba en los plenos del Parlamento como diputado y seguramente conozco con menos detalle pues, el itinerario de cada una de las resoluciones, pero en este caso sí tengo claro, en la aprobación de la ley de los presupuestos había esta disposición adicional, que no soy capaz de recordar las fechas, pero fue anulada por el Tribunal Constitucional. Y cuando, en julio del 2017. Bien, pues y cuando el Tribunal Constitucional suspendió esa disposición adicional, me consta que la intervención general de la Generalitat bloqueó la capacidad de maniobra de esa partida. En esa notificación se le volvía a hacer una advertencia o un requerimiento similar a las anteriores. Si será ¿Lo recuerda? Lo que pongas, será así. ¿Es necesario que se le exhiba la notificación? No, doy por bueno lo que conste en la notificación. El 9 de junio del 2017, usted estuvo en la presentación de la pregunta del referéndum. Sí. ¿Es ese acto donde se celebró? Sí, lo recuerdo el día, además recuerdo que era un viernes, porque recuerdo sobre todo la fecha del 8 de junio, que era el día en que, en ejercicio de las funciones que tenía la Consellería de Justicia, fue el día que se cerró la cárcel Modelo de Barcelona, una fecha que recuerdo bien, con lo cual recuerdo que el viernes, el día siguiente, hubo este acto público en el Palau de la Generalitat, sí. Fue en el patio Sí. de los Naranjos, ¿es así? Correcto. Y estaban presentes el Gobierno, el Parlamento, la mesa del Parlamento y imagino que personalidades... Pues había mucha gente, era un acto público, no recuerdo exactamente quién había y quién no había. Usted recordará también que en el mes de julio hubo cambios en el Gobierno, Sí. en algunos departamentos, en Interior, creo que en Empresa y en algún otro, en algún departamento más. ¿Cuál fue, sabe usted, o tiene noticia, o porque lo haya comentado con sus compañeros de gobierno, o con el propio presidente o el vicepresidente, cuál fue la razón del cambio de gobierno? Pues no tengo ni idea, y como las personas que fueron sustituidas creo que están citadas como testigos, yo creo que mejor que ellas nadie puede dar cuenta de ello, y en todo caso esa fue una decisión tomada por la única persona que la puede tomar, que es el presidente de la Generalitat, que es quien nombra y separa a los miembros del Gobierno, y desconozco las razones de esos cambios. ¿Usted recuerda si también hubo cambios en materia de procesos electorales? ¿Alguna normativa? ¿Hubo decretos? Pues no lo recuerdo con detalle. A raíz de las explicaciones de la señora Borràs de hace un momento, pues sí que probablemente fuera tal como ella lo explicó, pero no recuerdo esa circunstancia concretamente. ¿Recuerda usted si esos cambios afectaron a los procesos electorales que pasaron del Departamento de Gobernación al Departamento de Vicepresidencia? Seguro que es así, porque está en un decreto tal como ha contado la señora Borràs, con lo cual el hecho es este. ¿La sí. razón por la que se produce ese cambio? Lo desconozco absolutamente. Vayamos a 1 de septiembre. Sabe usted que el 6 de septiembre se aprueba por el Parlamento la ley del referéndum, la ley 19/2017. Es así. Usted no es diputado, pero sí está en el Gobierno. Sí, es un hecho público, sí. Bien. Que se aprueba además el decreto 139, por esta vez por el Gobierno de la Generalitat, el mismo día en el que convocan el referéndum para el 1 de octubre. Correcto. Y, cosa excepcional, firman los 12 consejeros, o los 13 consejeros, no sé cuántos eran. 13. ¿Por qué razón? Pues por una razón muy sencilla. Es evidente que firmar por parte de todos los miembros del Gobierno un decreto es un hecho extraordinario. De hecho, creo que no había sucedido nunca antes, y justamente si se hace por esa razón, y además se hace de forma pública, porque recuerdo perfectamente en ese momento que había pues muchos medios de comunicación, se hacía justamente para enfatizar el carácter político de ese momento, porque evidentemente que hubiera o no hubiera las firmas de todos los consellers
no añadía ni quitaba valor jurídico a ese hecho. Era una manera de responsabilizarse todos. Porque lo único relevante era, como pasa en todos los decretos, que fuera firmado por el presidente y por el consejero que tiene asignada la materia de cada uno de los decretos. Y justamente eso para enfatizar el carácter político de ese momento. Bueno, era una manera de expresar que ustedes asumían la responsabilidad solidaria respecto a lo que pudiera suceder en relación con esta norma de convocatoria del referéndum. Era una expresión política para dar cuenta a toda la ciudadanía del compromiso político que tenía ese gobierno. Por lo tanto, lo tenemos que enmarcar en ese contexto, y además lo hacíamos no con la creencia, sino con la certeza de saber que la firma de un decreto de convocatoria de un referéndum y su organización no solamente no nos parecía que no fuera delito, sino que estábamos absolutamente convencidos de ello, como se ha comentado y acabo largamente y no voy a reiterar. Sí, y además eso es importante porque si algún valor tienen las normas es que puedan ser previsibles sus efectos, y tener la conciencia, la certeza de que no era delito era un elemento relevante. Bien. Recuerdo también que había otro decreto de 6 de septiembre, que es el 140, el que aprobaba normas complementarias para financiar la organización, planificación del referéndum. Había otro decreto, sí, el 140. Sí, es el que desarrollaba. Este no fue firmado por todos, por ejemplo. No fue firmado por usted. Pero usted no consideró que estos decretos, usted es el consejero de Justicia, es una especie de asesor jurídico del Gobierno de la Generalitat. No es la función que tiene el consejero de Justicia, pero es una opinión. Una opinión importante, la opinión jurídica. ¿No valoró que estos decretos... No, digo, la opinión es suya. No, la opinión no es mía, yo pregunto. No, la opinión de que el consejero de Justicia es el asesor jurídico del Gobierno es su opinión. Es importante, ¿no? Como la de todos. Bueno, es el consejero de Justicia. Cierto. ¿Usted no valoró si estos decretos, y por tanto no informó al resto de los miembros del Gobierno, que estos decretos vulneraban la Constitución y, sobre todo, hacían caso omiso de los mandatos del Tribunal Constitucional, de las notificaciones, advertencias, requerimientos que se le hicieron antes? Primero, tengo que negar la premisa. Insisto, usted me atribuye unas facultades que no son las propias del conseller de Justicia. Por lo tanto, si esta es la premisa de la pregunta, creo que no tiene sentido responderla. Pero, en cualquier caso, lo relevante de esa cuestión es que tanto la ley como estos decretos formaban parte, porque así se habían aprobado por el Parlamento y se habían publicado en el Diario Oficial, formaban parte en ese momento del ordenamiento jurídico. No habían sido anulados, ni siquiera habían sido ni recurridos ni suspendidos, motivo por el cual... Señor Mundó, al día siguiente había una providencia del Tribunal Constitucional el día suspendiéndolos. Siguiente, efectivamente, fue así, pero cuando se aprobó el decreto 139 y el 140 eran normas que formaban parte del ordenamiento jurídico. Hasta el día siguiente, que fueron suspendidos. Correcto. Bien. ¿Y qué hizo usted cuando se suspendieron? Cuando el Tribunal Constitucional suspende esos decretos y esa ley, ¿qué es lo que hace usted? Dijo, usted respeta la decisión del Tribunal Constitucional y de esto efectivamente hay que pararlo, hay que desconvocarlo, no se puede hacer porque va contra la ley. ¿O cuál es la decisión que toma? Todo el mundo recibió el mismo requerimiento, con lo cual no era mi opinión la que determinaba lo que se tenía que hacer ni lo que se tenía que dejar de hacer. Lo importante es lo que se hizo o no se hizo, y lo cierto es que no me consta en absoluto que se hicieran actos, se dictaran disposiciones o se realizaran otro tipo de decisiones o actuaciones. ¿En ejecución de estas normas? Exactamente. ¿Y el referéndum qué es, sino la ejecución del decreto y de la ley? Bueno, el referéndum es el referéndum, efectivamente. El referéndum se hace porque hay un decreto que lo convoca y una ley que lo ampara. Esa ley y ese decreto son suspendidos por el Tribunal Constitucional el día 7. Este itinerario no es automático. Desde este punto de salida a este punto de llegada, digo yo, habrá que producirse determinados hechos concretos que alguien los realizará o los dejará de realizar. Y lo relevante es si los ha realizado o los ha dejado de realizar el Gobierno, y en este caso que soy quien declara en este interrogatorio, si los he realizado yo o he dejado de realizar. Hombre, usted forma parte del Gobierno, usted firma la convocatoria del decreto. Eso está claro.
Claro. Pero lo relevante es, a partir de ahí, qué hechos se han realizado o se han dejado de realizar. Hombre, lo cierto Si es que usted se me quiere realizó el preguntar por referéndum ellos, con esa base normativa que el Tribunal Constitucional suspendió. Usted no se planteó en ningún momento acatar las normas, obedecer al Tribunal Constitucional y desconvocar usted- o decirles a sus compañeros que había que parar, cumpliendo con las Insisto, leyes, y desconvocar el referéndum. empezando por el final, usted me sigue atribuyendo unas facultades que no me corresponden. Sí, porque Yo- me dice que tengo la función de interpelar a mis compañeros. Yo soy responsable, sí, de mis actuaciones, de las funciones propias del departamento, con lo cual creo que lo relevante es valorar y que las preguntas que pueda responder sirvan para aclarar en la medida en que yo he podido atender o desatender esos requerimientos. ¿Ha atendido usted los requerimientos? He atendido esos requerimientos porque desde que me fueron notificados, concretamente el 15 de septiembre de 2017, yo no realicé en el ámbito de mis competencias ningún acto, ninguna resolución, ninguna disposición para incumplir esos Y los requerimientos. requerimientos anteriores iban en la misma línea, no parece que usted los respetara. Los de las otras resoluciones, todo es en ejecución de la resolución Usted da 111. por hecho que se han incumplido y yo tengo una opinión no distinta, sino contraria. Usted recuerda que el 12 de septiembre estaba usted en una reunión de gobierno. El 12 de septiembre, pues no lo recuerdo, pero si era martes probablemente fuera así. Sí. Usted ha leído la diligencia de constancia, o se habrá enterado de la diligencia de constancia que se ha leído respecto a Meritxell Borràs. Sí. ¿A qué se refiere exactamente? Una diligencia de la letrada de la Administración de Justicia. Hay una idéntica respecto a usted. No. Sí, la diligencia de constancia dice: la letrada de la ¿Qué- y Administración qué de dice? Justicia se persona en el Palau de la Generalitat a las 11:20. Esa la ha leído, ¿verdad? Ujú. Sí. Se ha enterado de lo que Bueno, dice. no la he leído porque no alcanzo a leerlo, pero La ha entiendo. escuchado. Sí. Se ha enterado de lo que dice esa diligencia. Sí, y no lo puedo compartir en absoluto porque evidentemente no tenía personalmente ningún interés en poner dificultad en recibir las notificaciones. Es así, porque de hecho intentaron notificarme distintas resoluciones y siempre lo consiguieron y de hecho lo que me sorprendió a mí, por ejemplo, es que, le decía antes, me notificaron el requerimiento relativo a la suspensión del decreto del referéndum, el 139, y de la ley el día 15 de septiembre y, por ejemplo, el decreto 140 me lo notificaron el 14 en mi despacho de la Consellería y me sorprendió que no me lo notificaran todo a la vez, con lo cual vinieron el 14 en el despacho de la Consellería y me encontraron y me notificaron lo que quisieron. Vinieron el 15 y pasó exactamente lo mismo. Entonces, no, ahí da la impresión, por lo que cuenta la letrada. Yo creo que la Administración de letrada Justicia, sabría explicarlo que mejor, pero se consiguió notificar a 3 miembros del Gobierno, pero que el resto pusieron pies en polvorosa. bueno, por lo que ha dicho antes, creo que eran los 3 miembros del Gobierno que tienen el despacho en esa sede. Y a mí me lo notificaron en la sede de la Consellería de Justicia. Entonces, no conocieron que estaba la letrada ahí, entonces. Yo no recuerdo para nada esta circunstancia. Ya. Bien. Se le notificó la ley, la suspensión de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República 2 días más tarde, el 14 de Correcto. septiembre. ¿Lo recuerda? Sí, sí. El 14 y el 15 recibí notificaciones, sí. ¿Es necesario que se le exhiba la No es notificación? necesario. También fue suspendida, estaba suspendida por el Tribunal Constitucional, una ley de 8 de septiembre, y suspendida el 12 de septiembre. También fue advertido y requerido. Sí, sí, me lo ha enseñado y es así. Y usted siguió pensando que eso no iba con usted. Ni advertencias, ni requerimientos. Usted siguió adelante, siguieron ustedes como gobierno. Usted pone en mi boca palabras que no he dicho yo en ningún momento y si lo he transmitido así, aprovecho para aclararlo. Yo no digo que esto no fuera conmigo. Yo le digo que lo relevante cuando se recibe un requerimiento es la conducta posterior. Y yo le digo que la conducta posterior fue la propia de atender esos requerimientos. Que quizá usted no comparta esa opinión, pero esa es la mía. ¿En qué sentido los atendió? Si es tan amable de explicarlo. Pues lo he explicado antes.
en el ámbito de mis competencias, no realizar ningún acto o resolución o acción tendente a realizar aquello que se me decía de no realizar. ¿Usted conoce el contenido de la Ley de Transitoriedad Jurídica? Imagino. Más o menos. ¿Conoce usted la disposición final tercera? Pues no, si me la lee, igual la recuerdo, pero por... Es la que dice que una vez sea aprobada por el Parlamento, que lo fue el 8 de septiembre, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, que lo fue el 8 de septiembre, y producido el hecho que se prevé en el artículo 4.4 de la Ley del Referéndum, es decir, el referéndum y el resultado, inmediatamente entraba en vigor. Es lo que dice. Pues si dice eso... ¿Es así? Sí, es así. Si dice eso y se publicó en el DOC, dice eso. Bueno, es así. Entonces entró en vigor, supongo que en cuanto al resultado del referéndum, se trasladó al Parlamento. Para el 6-7 de octubre, esta ley de transitoriedad jurídica entra en vigor en Cataluña como una especie de constitución provisional. ¿Es así? En la pregunta, ¿era una ¿cuál es? constitución si entra provisional? en vigor, se publicó en el DOC, Sí. con lo cual entraría en vigor. Es decir, que era una especie, pero no era una especie de norma constitucional provisional. Yo no sé calificar si era en estos términos o no, pero sinceramente, y aquí sí creo, señor presidente, que no voy a responder esta pregunta, pero que no soy capaz de ver la conexión con los delitos. Vamos a cambiar de pregunta, señor fiscal. Por favor, vamos a cambiar de pregunta. Gracias. Sí. ¿Recuerda si en esa ley de transitoriedad jurídica se contempla la institución del referéndum? Pues no lo recuerdo, pero haré la misma reflexión que hace un momento. No soy capaz de ver la conexión con los delitos de los que se me acusa y no voy a responder esa pregunta. Yo leeré la pregunta, si no quiere no conteste. ¿Recuerda si en esa ley de transitoriedad jurídica se contempla el derecho de autodeterminación para aquellas regiones o zonas que en el ámbito territorial de Cataluña quieran tomar otra decisión? Pues sinceramente no lo recuerdo, pero es que no es relevante si lo recuerdo. Si lo pone, lo dice, y si no lo pone, pues no lo pone. dice. Le digo que no lo pone. Entonces yo le pregunto simplemente si usted sabe eso. Pues esas previsiones no existen. No lo tengo presente, la verdad. No lo tiene presente. Usted sí recordará, supongo, que el 25 de julio del 2017 hubo un acuerdo del Govern de la Generalitat en respuesta a un acuerdo previo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos de 21 de julio. Sí. En ese acuerdo se cambian las normas de información al Estado y pasan a ustedes a asumir los consejeros todas las competencias en esta materia. ¿Es así? Es así, efectivamente. Y la remisión de información semanal. Correcto. ¿Por qué se produce esa modificación? Pues cuando antes se hacía de otra manera. Sí, antes lo hacía directamente la interventora general de la Generalitat, y se adoptó este acuerdo porque, si nos situamos en el contexto de ese momento, y seguramente nos ayudaría a poder consultar la hemeroteca de esas semanas, había un debate, desde mi punto de vista absurdo e innecesario, en el cual había la insistencia de decir que el Govern obligaría a los funcionarios a dictar resoluciones, a hacer cosas contra su voluntad, incluso incumpliendo la ley. Este debate existía, había grupos políticos que lo alimentaban, y con el único interés, la única finalidad de acabar con ese debate, desde mi punto de vista profundamente injusto y desconectado con la realidad, el Govern decidió que los consellers asumirían directamente la función de certificar lo que se pedía por parte del Ministerio de Hacienda. Pero desde mi punto de vista, lo relevante, al fin y al cabo, no es si el certificado lo firma el conseller de turno o lo firma la interventora general. Lo relevante es si lo que se certifica es cierto o no. Y yo lo afirmo rotundamente y me ratifico. Efectivamente, todos los certificados en los que se dice que no se están llevando a cabo gastos para el referéndum, se corresponde esa certificación con la realidad. Vayamos al mes de septiembre, en los temas relacionados con la malversación. Usted sabe que hay un acuerdo, porque se ha hablado aquí, se ha preguntado por activa y por pasiva. Hay un acuerdo del Gobierno, se dice de 6 o de 7
septiembre del año 2017, acuerdo en el que ustedes toman de una manera también solidaria y colectiva para hacer frente, según reza textualmente, a todas las diferentes actuaciones administrativas necesarias y dirigidas al cumplimiento de la Ley 19/2017, el Decreto 139 del 2017 y el Decreto 140 del 2017. Es decir, para ejecutar y desarrollar esas tres normas: la Ley del Referéndum, el Decreto de Convocatoria, el Decreto de Actuaciones Complementarias. Esto es ejecutar también este tipo de resoluciones. Esa es la pregunta. Sí. Bien, en relación, y aquí voy a extenderme porque era previsible que esta pregunta o que el debate sobre este acuerdo se produciría, con lo cual pido un poquito de tiempo para explicarlo claramente. Primero, es efectivamente un acuerdo del 6 de septiembre, no del 7, porque en el día 7 no se celebró ninguna reunión de Gobierno, con lo cual no se podía tomar ese acuerdo. Por lo tanto, se tomó el 6, aunque efectivamente consta que se tomó, fue un acuerdo que no mereció apenas ningún debate ni ninguna explicación, pero sí que es cierto que se adoptó este acuerdo. En primer lugar, se adoptó estando vigente, como decía antes, y formando parte del ordenamiento jurídico, tanto la Ley 19/2017 como los decretos, porque no solamente no habían sido suspendidos, sino que ni siquiera habían sido impugnados, en primer lugar. En segundo lugar, yendo al fondo de la cuestión, ayer creo que fue a preguntas de la defensa del señor Turull, se exhibió un documento que era el certificado emitido por el secretario del Govern, en el que se dejaba claro, se establecía expresamente que no se había ejecutado el contenido de ese acuerdo de Gobierno. En tercer lugar, señalar, porque esto es importante ponerlo todo en el contexto, el Govern como tal, la reunión del Govern, no es el Govern un órgano. Señor Mundó, discúlpeme, vamos a parar 4 minutos exactamente. Bien, 4 minutos. No se muevan, solo 4 minutos. ¿Su presencia en el momento en el que continuamos con el interrogatorio o no? Yo sustituyo a la señora Gené, señor presidente, sin problema. Estupendo. Pues entonces, señor fiscal, perdone por la interrupción, perdone usted también por la interrupción. Estaba usted hablando, dando las explicaciones sobre las razones del cambio, eso es. No, está usted en su derecho de dar las explicaciones sobre lo que le ha preguntado el fiscal. Recupero el hilo reiterando dos consideraciones muy rápidamente. En primer lugar, si hablamos del acuerdo del 6 de septiembre, fue un acuerdo que se aprobó estando vigente tanto la ley del referéndum como los decretos que la desarrollaban, formaban parte del ordenamiento normativo porque no habían sido ni siquiera suspendidos ni recurridos, ni tan solo. En segundo lugar, decía o recordaba que ayer, a preguntas de la defensa del señor Turull, se exhibió un certificado del secretario de Govern del Consell Executiu de la Generalitat en el que se decía expresamente que no se había ejecutado ningún gasto en relación a ese acuerdo del 6 de septiembre. Continúo la explicación donde la habíamos dejado. En tercer lugar, quería dejar constancia de un elemento que me parece relevante, que es que el Govern como tal no es un órgano de contratación, no es un órgano que tenga un presupuesto o que tome decisiones ejecutivas directamente, sino que el presupuesto lo tiene todos y cada uno de los departamentos y que en función de sus competencias pues desarrolla las políticas del Govern. Y muy rápidamente, 3 consideraciones para darle el valor que desde mi punto de vista tiene, desde el punto de vista jurídico tiene ese acuerdo. En primer lugar, hacer constar que cualquier contratación que hace no la Administración de la Generalitat, sino cualquier Administración la hace, lógicamente, de acuerdo con las previsiones de la Ley de Contratos de... Por sencilla que sea, no
no implica a menos de 20 funcionarios en sus distintas fases, desde la propuesta, desde la licitación, desde la recepción de las propuestas, desde la mesa de contratación hasta la adjudicación, con lo cual hay, por lo menos en los procesos sencillos, por lo menos 20 funcionarios que intervienen en la contratación. Y un proceso sencillo, en ningún caso, dura menos de 45 días, con lo cual es fácil imaginar, yo creo que es fácil entender, que un acuerdo tomado el 6 de septiembre en previsión de que fuera, desde el punto de vista jurídico, eficaz 3 semanas después, 20 días después, creo que se comenta solo la relevancia jurídica que podría tener ese acuerdo. Y finalmente, y es la última consideración que me parece pertinente hacer para completar esa explicación, como se ha comentado, había además controles adicionales, no solamente los propios de la Generalitat, sino que había los que había impuesto el Ministerio de Hacienda, con lo cual la contratación no es que fuera difícil si se quería realizar por el referéndum, es que era imposible. Sí, yo lo entiendo. En esa situación de normalidad, todo eso que me ha explicado está muy bien, pero estamos hablando de un referéndum que está prohibido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que ha suspendido el Tribunal Constitucional. Entonces, usted me dice, bueno, es que la Generalitat no financió para nada ni hizo ningún gasto. Es que es la pregunta que me hacía. Bien. Ese acuerdo tiene una serie de previsiones. Se habla en él de, aparte de la responsabilidad solidaria y colectiva de todos ustedes, que la asumen y así lo dicen exactamente, con precisión, habla de que el acuerdo se refiere a la confección, impresión, aprovisionamiento y reparto de material electoral necesario, urnas, papeletas de votación, sobres, actas de las mesas, etcétera, etcétera. Eso estaba el día 1 de octubre. Dígame usted cómo llegó allí, quién lo financió. Se lo diría si lo supiera. Seguro una cosa, no se financió con dinero público, por todas las razones que le acabo de exponer. Y si no se financió con dinero público, como seguramente no hay 3 alternativas posibles, pues se financió con dinero privado. Pero yo no sé, porque ni me ocupaba de eso, ni tengo conocimiento de quién ha sufragado, si los ha habido, gastos en relación a estas cuestiones que usted plantea, pues no le podré responder. Pero sí sé seguro, y esto sí puedo responderlo, que no se sufragó con dinero público. En relación con ese apartado que le acabo de citar, usted me dice, no sufragó, no hubo dinero público para eso. Sin embargo, usted sabe, porque lo ha escuchado aquí, no sé si lo conocía antes, que la empresa Unipos tenía unas facturas sobre material electoral por importe aproximado de casi 1 millón de euros repartidas entre 5 departamentos. No sé si se cobraron o no, pero al menos da la impresión de que habían comprometido el gasto. ¿Eso lo conocía usted? Lo he conocido con detalle al escuchar las explicaciones de los compañeros que me han precedido en el interrogatorio. Pero la premisa la tengo que discutir. Está acreditado, no hay duda, está acreditado que estos pagos nunca se produjeron y por más que digamos 1000 veces que eso era una factura, no se convertirá en una factura, seguirá siendo un presupuesto, con lo cual yo creo que no puedo añadir nada más allá de las explicaciones que se le he dado. Y si quiere, en relación a la Consellería de Justicia, yo estaré encantado de darle minuciosamente todos los detalles que quiera. Sí, y sepa. Pero Unipos tenía el material preparado, es decir, alguien se lo había encargado. Yo lo desconozco todo eso y los consejeros que me han precedido han dado las explicaciones. También en ese acuerdo de 7 de septiembre del 6 o del 6 tiene por objeto la contratación y el diseño de campañas de comunicación institucional relacionadas con el referéndum. Usted sabe que hubo una campaña de comunicación institucional o de publicidad institucional, o como lo quiera llamar, la campaña Civisme, donde hay el anuncio de las vías del tren, que generó, según la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, una deuda o una cifra, porque se emitieron esos anuncios, entre los alrededor de los 275.000 euros. Eso también está hecho al margen del Gobierno de la Generalitat. El señor Turull dio todas las explicaciones y yo le reitero, estaré encantado de darle en relación a la Consellería de Justicia todas las explicaciones que considere. Usted
conocía una carta que el señor Junqueras, al parecer, envió al Ministerio de Hacienda a mediados de septiembre diciendo que no se iba a remitir más información en virtud de que se habían aprobado unas leyes que habían sido suspendidas por el Tribunal Constitucional y que luego fueron declaradas inconstitucionales? Pues sinceramente no la conocía, pero si existe la debí mandar. No si la conocía, nada más. No la conocía. Bien. Usted ¿tuvo algún problema o se planteó algún problema con la Administración de Justicia en los días previos al 1 de octubre acerca de los horarios de los servicios de guardia? No, ningún problema. ¿Ninguno? ¿No hubo una reclamación? ¿No recibió usted una carta del presidente del Tribunal Superior de Justicia indicándole que debían de reconsiderar que el horario fuera más flexible, no el habitual, dado que era domingo, y lo que se iba a producir, sino más amplio, por si había incidentes? Usted me ha preguntado si hubo algún problema. Yo le reitero enfáticamente que no hubo ningún problema. Sí que hubo comunicaciones entre la Consellería de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia en relación a ampliar el horario de las guardias del 1 de octubre y de esto se encargó la secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia, que es quien por su cargo, y creo que el nombre es ilustrativo en este caso, pero lo que seguro es que no había ningún problema ni antes ni después, porque no me consta que hubiera ningún incidente ni ninguna dificultad en relación a esta cuestión que efectivamente, y es normal, como tantas cosas, tenían comunicación el Tribunal Superior de Justicia y la Consellería. ¿Recuerda si el Tribunal Superior de Justicia le trasladaba la petición de los jueces o de los jueces decanos de cada territorio de que se ampliara el horario a partir de las 8 de la mañana y se extendiera por la noche? El detalle no lo recuerdo, o los horarios no los recuerdo porque de esto ya hace tiempo, pero lo único que recuerdo, o la idea relevante que recuerdo, es que evidentemente esas medidas que entiendo perfectamente que se puedan solicitar. ¿Se solicitaron, señor Mundo? Seguramente se solicitaron. Eso es lo que le quiero preguntar. ¿Se solicitaron esas medidas? Seguramente en algunos partidos, en Cataluña hay 49 partidos judiciales, quizá en algunos de los partidos judiciales se solicitó. Y lo que se trató de comentar con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es si efectivamente existía o no esa necesidad, porque modificar los horarios ordinarios de funcionamiento de los juzgados implica para el Departamento de Justicia unas dificultades importantes en relación a la modificación, por ejemplo, de los servicios de seguridad, de los servicios de apertura de las sedes judiciales, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, no hubo, más allá del debate, ninguna dificultad ni ningún desacuerdo en relación a cómo desarrollar esa cuestión absolutamente. Señor Mundo, eso se lo plantearon. Yo quiero saber si se lo plantearon. Sí, es y normal. ¿Cuál fue el resultado final? ¿Cuál fue la decisión que tomó su Consejería de Justicia? Pues no recuerdo específicamente, seguramente en algunos de estos 49, y además no lo recuerdo, pero se puede consultar porque al final son hechos que existen y se pueden comprobar y no es relevante en definitiva mi memoria, pero lo que sí sé seguro es que si en algún partido judicial al final se consideró que en lugar de abrir a no sé qué hora tenían que abrir 1 hora o 2 horas antes, seguro que se hizo de esta manera, porque lo que sí sé seguro es que en posterioridad al 1 de octubre no recuerdo en absoluto que hubiera ninguna queja, ninguna reclamación, ninguna protesta por parte del Tribunal de Justicia ni por parte de ningún decano de los 49 partidos judiciales. ¿Se amplió el horario o no? Pues es que no lo recuerdo sinceramente, y digo, de los 49 partidos judiciales, probablemente en algunos se amplió el horario, pero no lo recuerdo, se puede comprobar. Lo que sí sé es lo que entiendo que usted me lo pregunta, porque debe ser lo relevante desde mi opinión, es si eso generó algún tipo de incidente o de problema. La respuesta es rotunda, no. Le estoy preguntando por el planteamiento de justicia ante una petición del Tribunal Superior que ustedes parece que eran muy reticentes en principio. Bueno, es su opinión, eso ya no. ¿Usted le envió una carta al presidente del Tribunal Superior? Tuvimos distintas comunicaciones, pero desde la normalidad, desde la lógica, porque supongo que le ha pasado a todo el mundo que, y a una consejería le pasa continuamente que recibe peticiones infinitas
que a veces están razonadas y se justifican, y a veces lo correcto, lo responsable es discutirlas y encontrar la solución más adecuada. Lo que es evidente es que no hubo ningún problema, con lo cual el debate que se hubiese realizado seguro que se saldó de forma correcta, porque no hubo ningún incidente, ninguna reclamación, ningún problema, ni por parte del Tribunal Superior de Justicia, ni por parte de ninguno de los decanos de los 49 partidos judiciales que hay en Cataluña. En esa carta, recuerda usted, si le contestó que no se prevé ningún operativo excepcional ni cree justificado al amparo de las normas modificar el servicio de guardia habitual. Si la afirmó, no recuerdo la literalidad, pero si dije eso, pues será porque en ese momento se valoró de esa manera. ¿Usted sabe quién es Patricia Gomà Pons? Sí, era la secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia. ¿Jordi Martinoy? Jordi Martinoy era el director de los Servicios Territoriales de Justicia. ¿Adrià Comella? Adrià Comella era el secretario general. Sí. Lo digo porque hay una serie de correos electrónicos donde se habla de ese problema, con copia para usted, y hay un modelo de carta que se supone que se le envía al presidente del Tribunal Superior. Pero no consigo alcanzar el interés de esta discusión. Bueno, yo le pregunto porque eso tiene relación con el 1 de octubre y no por la violencia, porque no le acusamos ni con el gasto, sino por la actitud del Ministerio de Justicia en relación con la petición judicial de ampliar el horario de las guardias, del servicio de guardias. Yo insisto y creo que es lo único relevante, porque si no, al final usted me estaría preguntando en otros términos y me señalaría incidentes concretos y problemas concretos que, como no los hubo, no me los puede plantear, y al final me parece que es lo relevante de este debate que tenemos usted y yo. Vamos a evitar el debate. Vamos a evitar el debate. Sí, era un debate. No le reproche que no le pregunta algunas cosas, o sea, que rechace o acepte las preguntas que le formula, pero me conteste. Bien, ¿usted envió algún tuit a propósito de lo que sucedió el 20 de septiembre? Yo ya lo anticipo al presidente, no voy a contestar porque esto sí, un tuit seguro que no tiene nada que ver con el delito de malversación. ¿Me va a contestar alguna pregunta sobre los hechos del 20 de septiembre? No voy a contestar. Bien. Porque entiendo que no tienen relación alguna ni con el delito de malversación. Vamos a evitar entonces las preguntas sobre los tuits y sobre el 20 de septiembre. Sí, yo sí me va a contestar, yo acepto la respuesta. Lo ha dicho de forma anticipada, en consecuencia está en su derecho. Sobre el 1 de octubre tampoco. Sobre el 1 de octubre tampoco, porque cualquier pregunta sobre malversación, sobre desobediencia, ya le he dicho, y de hecho creo que así lo estoy realizando, las contestaré lo mejor que sepa. Usted, después de tanto requerimiento como recibió del Tribunal Constitucional, y conociendo, porque supongo que conocería el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 27 de septiembre, conoció ese auto. Pues le engañaría si le dijera que lo conocía en detalle, porque básicamente era un auto que tenía interés para los Mossos de Escuadra, para la Consellería de Interior, con lo cual el detalle no lo conozco. Bien, después de los requerimientos, advertencias, notificaciones, suspensiones del Tribunal Constitucional, la prohibición acordada por el auto de 27 de septiembre, ¿por qué no desconvocaron? ¿Por qué no sugirió usted desconvocar ese referéndum, que en definitiva era ilegal? Bueno, usted le da mucho valor al número de notificaciones, etcétera. No al número de notificaciones, le doy valor a las decisiones que tomaron el Tribunal Constitucional y los tribunales. Sí, ha destacado el número, y yo digo que el número no me parece especialmente relevante si tengo en cuenta que la mayoría de esos requerimientos se referían a actividad del Parlamento, del cual yo no era miembro. Y yo insisto, a partir del interrogatorio, yo creo que lo relevante es poder valorar los hechos, aquello que hice, aquello que no hice, para entender en qué medida, en qué proporción, aquello que creo que usted da por supuesto y yo no, pues sucedió o dejó de suceder. No, sí. Usted ya sé que no era miembro del Parlamento, pero sin embargo el Tribunal Constitucional advirtió, requirió también al Gobierno, a partir de mediados del 2016, todas las decisiones que tomó eran notificadas al Gobierno de la Generalitat, aparte del Parlamento, fueran leyes o fueran resoluciones. Y eso no lo discuto. Y eso le incumbía también de no ejecutar iniciativas o aprobar normas reglamentarias. Efectivamente, y dicho esto, insisto, lo que me parece relevante es ir a hechos concretos, si los hay, para valorar si incumplen o no incumplen tales requerimientos. ¿El referéndum del 1 de octubre incumple esos requerimientos? El referéndum yo entiendo que no lo incumple
en la medida en que no hay hechos imputables al Gobierno que expliquen, porque creo que me he extendido quizá demasiado incluso cuando daba cuenta de la pregunta en relación al acuerdo del 6 de septiembre sobre cuál fue a partir de ese momento la intervención del Gobierno. ¿La celebración no implicaba una desobediencia al Tribunal Constitucional y al auto del TSJ? Vamos a ver. Es que la Vamos a celebración... ver. Estamos preguntando casi sobre, en fin, sobre el juicio de tipicidad de los hechos que se le imputa. Entonces, esto no lo debe contestar él. Es una pregunta sobre el juicio subjetivo, Ya, sobre el pero elemento casi subjetivo es que mejor. forma parte de los hechos Yo le también. agradezco, señor presidente. Además, él no ha cuestionado que se le han notificado unas resoluciones. Sí. Lo que dice es que luego no ha realizado ningún acto señor presidente, en sí, contravención de esas resoluciones. Efectivamente. Lo valoraremos luego, pero su voluntad de contestar a unas determinadas preguntas es muy clara. Entonces, yo creo, señor fiscal, que o preguntamos sobre eso. Usted estuvo cuando se declaró la independencia, el día 27 de octubre. No hablo de primero el día 10, sino el día 27 de octubre. Yo estuve, pero me sabe mal si me hago pesado y que no se entienda como una No me va a descortesía, pero creo que no tiene que ver lo que ocurriera o dejara de ocurrir el día 27 de octubre en relación con el delito de malversación. Por lo tanto, no voy a contestar. Muchísimas gracias, señor fiscal. La Abogacía del Estado tiene la palabra. Disculpe, con Sí. la venia de la sala, simplemente quería poner en evidencia, habida cuenta la hora que es, que yo soy el abogado del señor Jordi Sánchez, que mañana tiene que prestar declaración ante esta sala a la que se le piden 17 años de prisión. No sé si sabe la sala que los presos se levantan a las 6 de la mañana sin ducharse, a las 6:45 salen de la celda, hacen un trayecto de 45 minutos para venir aquí. No sé si estarán en las perfectas condiciones. Habida cuenta, lo digo por si podemos parar Sí, el interrogatorio, vamos a ver. porque si vamos a estar mucho rato más, no Vamos sé a ver. si se está garantizando correctamente el Vamos que a ver. Jordi Sánchez pueda estar en perfectas condiciones La anímicas voluntad para de la sala, afrontar un juicio. por supuesto, es terminar cuanto antes, por supuesto. El deseo de la sala, que estoy absolutamente compartido, que también lo asume, cómo no lo va a asumir la defensa, es el deseo de garantizarles el derecho a un proceso sin dilaciones, de terminar cuanto antes con la incertidumbre sobre las acusaciones que sobre ellos se proyecta. A partir de esta idea, lo que quiero que quede claro es que estamos aquí porque, entre otras cosas, el letrado del señor Mundó ha expresado su no inconveniencia con la posibilidad de que continuáramos los interrogatorios con el de su defendido. En la medida de lo posible vamos a intentar terminar cuanto antes e incluso con posterioridad. Probablemente mañana dictaremos un auto de habilitación donde se fijará con precisión los límites, incluso horarios, a nuestra decisión acerca de continuar los interrogatorios. Estoy convencido, la sala está convencido de que todos están concernidos con el derecho de sus defendidos a un proceso sin dilaciones, y esto es fundamentalmente lo que nos mueve. Entonces, vamos a terminar el interrogatorio por parte de la Abogacía del Con la venia Estado de y la sala defensa. no quiero polemizar, pero sí que quiero que quede constancia de que con E bastante incluso- probabilidad mañana... Sí, mire, incluso fíjese que a última hora nos podemos plantear, en función de cómo se haya desarrollado el interrogatorio, la posibilidad de que en lugar de las 10 empecemos a las 11. Bien. Pues se lo agradezco, señoría. Gracias. La Abogacía del Estado, cuando quiera, por favor. Sí. Buenas noches ya, mi excelentísima sala. Vamos a ver, las notificaciones que usted recibía, y voy a tratar de ser breve y no reiterar, Yo también. tenían el apercibimiento, o algunas sabemos que son muchas, usted fue consejero durante todo el tiempo que duró la legislatura hasta que se puso en aplicación el artículo 155. Algunos de las notificaciones que recibió del Tribunal Constitucional tenían el apercibimiento expreso de lo previsto en el artículo 92.4 e incluso en algunas se deducía testimonio a la Fiscalía por las responsabilidades penales que de ello pudiera derivarse. Pues sinceramente, primero se puede comprobar, con lo cual saldríamos de dudas. No creo que sea mejor mi memoria que lo que ponga el papel.
pero sinceramente creo que no constaba lo que Señor usted me Muntó, decía. si es tan amable, Sí. no pierda la referencia al micrófono, que si no, no se O sea, graba. no lo recuerdo, pero si la notificación lo ponía, pues sin duda lo ponía. Muy bien. La providencia de 7 de septiembre dice literalmente que se notifique de 7 de septiembre, de la que tanto hemos hablado, de suspensión de distintas normas, entre ellas la ley, el decreto 139, así como la ley de referéndum. Bien, pues literalmente dice que se notifique a cada uno de los miembros del Consejo en su doble condición de miembros del Consejo y de titulares de sus respectivas consejerías, que se abstengan de iniciar, tramitar, informar, en definitiva, de impedir la celebración del referéndum. Cuando usted habla de que en el ámbito de su consejería no hizo nada por dar cumplimiento, o por no cumplir lo ordenado por el Tribunal Constitucional, ¿eso quiere decir que como consejero sí que lo hizo? Bueno, no soy capaz de hacer esa disociación, pero la respuesta es no en los dos casos. La disociación es que el Consejo de Gobierno es un órgano colegiado y como tal es único, ustedes no se distinguen y sin embargo ustedes remiten de forma recurrente a que en el ámbito de su propia consejería no hicieron nada en contra de lo previsto o de lo ordenado por el Tribunal Constitucional. Correcto. En cuanto a ser miembro del órgano de gobierno, pues ya lo he aclarado cuando daba respuesta y como certificó, explicado el secretario del Gobierno. En cuanto a titular del departamento, pues efectivamente la respuesta a su pregunta también es que no, y la prueba de ello es que no existe por parte del Departamento de Justicia ningún gasto que se pueda imputar al referéndum, y esto lo digo yo, se ha acreditado con el escrito de defensa relacionando todos y cada uno de los expedientes de contratación en los que yo haya participado en relación a los gastos, y ninguno de ellos coincide con eso, pero es que además lo dice en sus certificaciones tanto la intervención de la Generalitat como en ese informe que las defensas han pedido que se incorpore, pero que habíamos conocido por los medios de comunicación del Ministerio de Hacienda, donde se señala que ninguno de los departamentos y, por tanto, tampoco el Departamento de Justicia había realizado ningún gasto. Como miembro del Consejo de Gobierno, como miembro, uno más del órgano colegiado, ¿qué hizo usted para cumplir lo ordenado por el Tribunal Constitucional? Pues yo creo que lo he explicado cuando he señalado y he reiterado incluso, y para ser breve no lo haré ahora, que del acuerdo del 6 de septiembre no se ejecutó. No se ejecutó el acuerdo del 6 de septiembre, pero... A mí no me importa volverlo a explicar, pero en aras a la brevedad, pero es que diré exactamente lo que ya le he respondido al Ministerio Fiscal. No, si es que la providencia del 7 de septiembre suspendía el decreto 139-2017. El decreto 139-2017 de convocatoria de referéndum se ejecutó. El decreto ya he explicado qué era el decreto y qué sentido tenía de enfatizar el carácter político de ese decreto por parte de los consellers. El decreto 139 es el de convocatoria. Déjele que quería acabar, por favor. Acabe. En relación a ese decreto en el que yo participo con mi firma, he señalado, para enfatizar el carácter político, que la existencia de las firmas de todos los consellers ni añadía ni traía, ni sacaba, ni eliminaba efectos jurídicos, porque los decretos los firma siempre el presidente de la Generalitat y el conseller concernido por razón de la materia del decreto. Absolutamente de acuerdo. Efectivamente, las firmas ni añadían ni quitaban. ¿Usted fue a votar el día del referéndum? Sí, como 2.300.000 personas. Es decir, el referéndum, parece una obviedad, el referéndum se celebró y, por tanto, se ejecutó el decreto 139-2017. El referéndum se celebró y si se desarrolló el decreto 139 o no es una cuestión que se puede valorar y se tendrá que valorar a partir de los hechos en base a los cuales se pueda determinar cómo se organizó ese referéndum. Pero yo insisto, a mí se me interroga por el delito de malversación y lo que puedo dejar claramente establecido en mis respuestas es que para organizar ese referéndum no se gastó un euro, como dijo el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en sede parlamentaria, no se gastó ni un euro de la Generalitat para organizar ese referéndum.
Muy bien. Cuando usted el 1 de octubre fue a votar, ¿sabía dónde tenía que ir? Sí, era muy fácil porque en mi municipio solo hay un colegio electoral. ¿Y sabía que en el colegio electoral se podía votar? Sí, cuando llegué se pudo votar, pero insisto, creo que tener un debate sobre el derecho a voto o no me parece por lo menos sorprendente, y en cualquier caso tengo que insistir, yo no sé si el hecho de ir a votar tiene o no relación con el delito de malversación. No, es que ni le estoy preguntando por el delito de malversación, ni siquiera le estaba preguntando por el derecho a votar. Le estaba preguntando por la acción material de coger un papel y meterlo en una urna, porque para eso tiene votar. que haber un papel y una urna. Entonces, cuando usted fue al colegio, lo que tenía era la convicción de que existían las papeletas y las urnas. Bueno, yo no sé si tenía la convicción, pero cuando llegué estaban las papeletas y las urnas, efectivamente, y pude votar, sí. Y como miembro del Consejo de Gobierno que tenía la función de dotar de medios, ¿no supo de dónde habían salido aquellas urnas y aquellas papeletas? Yo creo que ya he respondido a esta pregunta en distintas ocasiones. Puedo insistir si quieren, pero la respuesta es que no, porque para mí, lo único relevante, lo único que me preocupaba a mí y a todos los miembros del Gobierno es si la organización de ese referéndum comportaba o no comportaba gasto público del presupuesto de la Generalitat. Y como no teníamos la impresión, sino la certeza que esto no ocurría, yo sabiendo eso, creo que sabía suficiente, y después habrá otros elementos que están al margen de la actuación del Gobierno que seguramente existen, pero que yo no los conozco. Pero el Tribunal Constitucional no les dijo que no gastaran dinero, les dijo que impidieran la celebración del referéndum. Hombre, cada uno interpretará. Yo insisto, porque al final es un debate que no sé exactamente de lo que estamos hablando. Yo creo que al final atender o desatender los requerimientos del Tribunal Constitucional se tendrá que valorar en función a actos concretos. Si usted me dice qué acto concreto he realizado yo o he dejado de realizar en función de mis competencias, pues podemos discutir de ello y llegar a la conclusión de si esto es atender o no atender los requerimientos del Tribunal Constitucional. Hablar en genérico, en abstracto, yo tengo dificultades para responder, sinceramente. Bueno, simplemente por concretar, el acto impositivo concreto que yo entiendo como acusación por el que usted no cumplió lo acordado por el Tribunal Constitucional era la convocatoria del referéndum, y en negativo, cuando el Tribunal Constitucional les ordenaba impedir la celebración del referéndum, era no desconvocarlo. En cuanto a convocar, yo creo que usted misma lo ha dicho, y como está grabado se podría comprobar. Usted ha dicho que estampar la firma en el decreto de convocatoria no añade ni elimina efectos jurídicos, con lo cual creo que la respuesta está exactamente ahí. Y sobre otros hechos concretos, el desconvocar, pues si era mi firma irrelevante para convocar, imagino que lo sería también para desconvocar, con lo cual no sé en concreto qué responderle. Pero usted firmaba los demás decretos del Consejo de Gobierno y por eso dejaban de tener efecto. Yo he firmado todos los decretos que tienen que ver con la Consellería de Justicia, que se pueden consultar en el Diario Oficial de la Generalitat. Ninguna pregunta, señoría. Muchísimas gracias a la Abogacía del Estado. ¿Alguna defensa tiene alguna pregunta que hacer? Sí, con la venia, excelentísimo señor. En el mismo sentido, señor Mundo, le voy a hacer las mismas preguntas. ¿La señora Forcadell asistía a las reuniones de gobierno? No, nunca. ¿Usted durante el año 2017 mantuvo reuniones o asistió a reuniones en las que estuviese presente la señora Forcadell? Pues le diría que no, pero habiendo escuchado a la señora Borràs, pues sí, recuerdo justamente una única reunión en el que en ese ciclo de debates me planteó la presidenta del Parlamento hacer algún tipo de debate en el Parlamento sobre la presencia y el papel de la mujer en el ámbito de la Administración de Justicia, y le sugerí en ese momento, y al final se acabó celebrando en esos términos, que invitara, porque estaba convencido que podría ser una aportación muy interesante, a la decana de los juzgados de Barcelona. De acuerdo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Contesta las preguntas de su defensa, por favor. Sí, con la venia del Tribunal y de su excelentísimo presidente, en primer lugar ratificar
que ha sido este letrado el que le ha pedido poder declarar porque pensábamos que el interrogatorio de la Fiscalía sería más corto y que el nuestro va a ser muy breve. Por lo tanto, ratificar lo que ha hecho el presidente y pedir disculpas a los letrados y a los acusados que están en prisión. Entonces, muy rápidamente, y son preguntas de un sí o de un no, prácticamente. La primera, le han preguntado sobre el auto del Tribunal Superior de Justicia de 27 de septiembre de 2017, el auto de la magistrada Armas. ¿Está usted imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por una querella? ¿Se acuerda usted si estaba imputado ya? Sí, creo que se había presentado. Bien. La segunda cuestión. Usted ya ha manifestado que en su escrito de defensa consta relacionados todos los actos con contenido económico que se realizaron en su mandato en la Consejería de Justicia. ¿Está relacionado el documento número 2 del escrito de defensa? ¿Es así? Es así. ¿Consta algún acto con contenido económico relacionado con el referéndum? No, no consta ninguno porque es que es imposible que pudiera constar. Consta también acompañados todos los certificados que emitió usted y firmó usted a partir del 27 de julio del 2017 por el que le ha preguntado al Ministerio Fiscal. Creo que son 7. ¿Se ratifica usted hoy en el contenido de estos 7 certificados que usted firmó respecto a su consellería? Me ratifico íntegramente. Mire, le han preguntado sobre el acuerdo de 6 de septiembre y usted ya se ha explicado con detalle. Y la Fiscalía le ha preguntado por los antecedentes, pero yo le voy a preguntar por el acuerdo muy concretamente. El acuerdo dice que se encarga a los departamentos o unidades competentes, entre otras, las contrataciones y la aprobación del gasto y las acciones político-administrativas necesarias. Es el acuerdo. La pregunta es, ¿se encargó algún departamento o unidad competente algo? ¿Se encargó a alguien la contratación de algo o la aprobación del gasto de algo? No se contrató ni se intentó contratar y además, como he explicado, por los plazos de cualquier expediente de contratación administrativa, aunque sea un expediente sencillo, sería absurdo que se hubiese planteado porque hubiese llegado mucho después del 1 de octubre. ¿Este acuerdo de 6 de septiembre modificó en algo las competencias en materia de contratación y gasto público de las consellerías o de los consellers? No, para nada, porque de hecho esto, y no es una opinión, y creo que así se refleja también en el escrito de la Abogacía del Estado, el artículo 47 de la Ley de Finanzas de la Generalitat establece expresamente que el responsable del gasto en cada departamento es el propio departamento. Mire, le han preguntado también con detalle, claro, como por unos correos electrónicos que son los que usted aparece además como copiado sobre el tema de la ampliación del horario de los juzgados de guardia el día 1 de octubre. Y le ha preguntado, pero yo le pregunto el final de toda esta no discusión, sino, digamos, peticiones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, peticiones de algunos juzgados decanos de otras poblaciones. Si es cierto que al final lo que se decidió y aceptó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fue mantener el horario normal de los juzgados de guardia y que si había algún problema o alguna cosa excepcional fuera el propio juzgado de guardia el que decidiera. ¿Fue eso? Sí, fue eso. Y es que además, si no puedo dar todo el detalle es porque no me ocupé directamente porque, sinceramente, seguro que todo es importante, pero yo me dedicaba a otras cosas que no eran exactamente a resolver cuestiones tan logísticas como estas, con lo cual seguro que hay personas que pueden dar todo el detalle. Mire, en la causa constan muchos certificados emitidos por la Intervención General de la Generalitat. Dos preguntas acerca de esos certificados. ¿Conoce usted o conocía a la Interventora General? No, sé su nombre, pero aunque a alguien le cueste de creer, creo que no la he visto nunca en mi vida. ¿Conocía usted previamente a su presentación o posteriormente a su remisión el contenido de estos certificados? ¿El contenido de los certificados que emitía la interventora? General. No, para nada. Y una última pregunta, señoría. Yo no le voy a relacionar las partidas conceptuales que aparecen en el sitio de acusación de la Fiscalía o hacia el Estado, no la voy a relacionar, pero simplemente le hago una pregunta en conjunto y genérica. ¿Alguna de esas partidas conceptuales pertenecen a la Consejería de Justicia? No, ninguna, porque entiendo que si fuera así se me habría hecho alguna pregunta concreta indicando pues la factura, la fecha, el importe, el concepto, el proveedor, y ninguna de estas preguntas se me ha formulado. La última pregunta ahora sí, señoría. Usted ya ha manifestado que cada consellería tenía sus propias competencias, incluso ha nombrado pues el artículo que lo dice. Es casi redundante
¿participó usted o podía o era posible para usted intervenir o decidir o autorizar expresamente alguna partida, algún gasto de alguna otra consellería? No, no era posible y me remito a lo que le contestaba hace un momento. La ley, el artículo 47 de la Ley de Finanzas de la Generalitat establece claramente cómo se organiza el gasto en la Generalitat. No hay más preguntas, señoría. Bueno, muchísimas gracias, señor Mundo, muy amable. Vamos a terminar. Les agradezco su amabilidad y su generosidad y mañana quedamos convocados a las 10:30.